Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la exposición del día de hoy, que se está dando en Derecho y Debate. Tenemos aquí presente a la doctora Tami Quintanilla, que es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene concluida su maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional. También tiene su maestría en Estudios de Género. Es egresada de la Diploma de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Sociales. Asimismo, también es certificada en el curso interdisciplinario de Derechos Humanos, Educación en Derechos Humanos. Ha sido certificada también en el curso de formación continua de Justicia, Género y Derechos Reproductivos. Y está certificada en estudios avanzados sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario. Asimismo, en la Academia de Derechos Humanos de American University, Washington, D.C., ¿no? Ha tenido experiencia profesional como asesora del despacho ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ha sido asesora y consultora de servicios de asistente legal en Derecho Administrativo y Gestión Pública en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha sido responsable técnica en el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en la Comunidad en el Poder Judicial del Perú. Y ha sido directora ejecutiva del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Igualmente ha sido asesora de la Comisión de la Mujer y Desarrollo Humano, asesora de la Comisión de Salud, Población y Familia y asesora en la mesa directiva en el Congreso de la República del Perú. Y finalmente ha sido conductora de proyectos de desarrollo desde organizaciones de la sociedad civil. Bueno, el tema de hoy día es sobre el Jurado Nacional de Elecciones, un tema muy importante que a miras de las futuras elecciones que se viven en el país, ¿no? Ahora estamos con usted, doctora también. Es usted, usted tiene ya el mando. Muchísimas Un gusto. gracias, Francis, por la presentación y al grupo de Derecho y Debate. Voy a compartir la pantalla. Ahí se ve. Sí, sí se ve. Ok. Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones fue creado en el año 1931 por la Junta Nacional de Gobierno. Esta creación se dio con el señor Samanez, que era un político del Partido Demócrata, y junto con los acuerdos con quienes tenían el mando militar, se llevó a cabo la Junta Nacional de Gobierno y se acordó que fuera el sistema electoral una entidad autónoma de los tres poderes del Estado, es decir, del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, y así se instauró el voto secreto. Ahí podemos ver una foto al costado donde hay una ánfora, ¿no? Que es un recipiente donde podían colocar el voto. Bueno, en esa época solamente podían votar los hombres con grado de instrucción y con propiedades. Otras personas no tenían derecho al voto todavía, ¿no? A pesar de que en esos años ya había propuestas para otorgar el voto a la mujer, pero aún no se logró sino después de muchos años. Un momentito acá. Hay como hacer que se me vea o no. Ahí. Sí se le ve, doctora. Sí, su cámara está prendida. Ah, se me ve porque yo no me veo. Ah, O no, sea, sí, sí, solamente nosotros sí la puedo ver. Yo sí veo, la puedo ver. Sí, sí. pero en este momento. Oh, no, bueno, ok. Sigo entonces. Mm. Bueno, entonces la idea es que el sistema electoral esté independiente, autónomo y además que sea conducido por el Jurado Nacional de Elecciones, separado del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, para que nadie
pueda interferir en las decisiones que se tome desde el Jurado Nacional de Elecciones, conduciendo el sistema electoral. En esa época, pues, había muchas oportunidades donde el poder que primaba, que imperaba, pues definía quién era elegido. El marco normativo del Jurado Nacional de Elecciones, vale decir, está en la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, el Reglamento de Organización y Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, la Ley Orgánica de la OMPE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, y la Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, RENIEC. Entonces, en nuestra Constitución Política del Perú se establece muy claramente en el capítulo 13 lo que es el sistema electoral. La finalidad y funciones del sistema electoral vienen a ser asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y ciudadanas, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa. Es decir, lo principal es que sea un reflejo de la voluntad popular los resultados electorales que se obtienen al final de cada proceso electoral. Y por ende, este sistema electoral tiene por funciones básicas el planeamiento, la organización y la ejecución de los procesos electorales o de referéndum u otras consultas populares. También tiene como función básica el mantenimiento y la custodia de un registro único de identificación de las personas, porque son quienes vamos a ir a votar, somos el electorado, así que tienen que estar bien identificadas y con derecho a voto. Y también el registro de los actos que modifican el estado civil, ¿no? Em, bueno, recordemos que antes, pues, las mujeres cuando no podían votar, no podían votar, pues dependían de, del esposo y una de las, o de algún hombre de la familia, y una de los aspectos que señalaban que no se quería dar el voto a la mujer, porque desde el año 33 se propuso, ¿no? Fue la iniciativa legislativa para dar el voto a la mujer, sin embargo, recién se obtuvo 19 años después en el Congreso de la República. Bueno, justamente se decía que a las mujeres no se les debería dar el voto porque dependían de alguien, de algún hombre, y entonces las iban a influir y por eso no iba a ser una voluntad espontánea y directa, ¿no? Por eso es que es importante también el Estado civil. Sin embargo, ahora sabemos que las entidades que forman parte del sistema electoral son claves para poder lograr los objetivos que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, tanto la OMPE como RENIEC. Entonces aquí vemos que el sistema electoral se compone de estas tres entidades, ¿no? Según la Constitución en el artículo 177 y según la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones en el artículo 3. ¿Hay alguna intervención? A ver. Cualquier pregunta se realizará al final de la ponencia, evitar interrumpir. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces tenemos que este sistema electoral se compone de estas tres entidades. Es decir, el Jurado Nacional de Elecciones no podría conseguir sus resultados, no podría contar con la expresión de la voluntad popular si no tuviera la Oficina Nacional de Procesos Electorales que organiza y ejecuta toda, todas estas estos procesos electorales y además RENIEC se encarga pues de revelar, de informar quiénes son el electorado,
¿no? No cualquiera puede ir a emitir su voto para elegir a nuestras autoridades por voto popular. Y recuerden que esto se trata de procesos electorales en lo que es la presidencia, elecciones generales, Congreso de la República y los gobiernos regionales y locales, ¿no? Locales que vienen a ser las municipalidades provinciales y distritales. Y este año ha confluido tanto las elecciones generales como las elecciones regionales y locales. Bueno, ¿cuáles son las atribuciones del Jurado Nacional de Elecciones? Bueno, en principio es un organismo constitucionalmente autónomo y sus atribuciones son, en primer lugar, fiscalizar la legalidad del ejercicio de sufragio y de la realización de los procesos electorales, así también del referéndum, de otras consultas populares y, por supuesto, también fiscaliza la legalidad de la elaboración de los padrones electorales. Esto es muy importante, ¿no? Nosotros podemos ver, bueno, son unas listas. Bueno, sí, pues son unas listas, son unos listados enormes, pero cada línea, cada nombre que está ahí especificado, ¿no? Con su nombre y apellido y número de DNI, la identidad tiene que estar rigurosamente calificada. Luego es también mantener y custodiar el registro de organizaciones políticas. Las organizaciones políticas tienen que estar, pues, inscritas en el registro del cual se ocupa el Jurado Nacional de Elecciones. Está también la función de velar por el cumplimiento de las normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral. Este eh, inciso, el 3 que habla del cumplimiento de normas sobre organizaciones políticas y demás disposiciones referidas a materia electoral, eh, pareciera que fuera una función más que se da como las otras, son en el momento que hay procesos electorales. La ocupación que implica, el trabajo que implica organizar y ejecutar un proceso electoral, si bien es cierto, es labor de la OMPE y parece que solamente ahí se trabajara, en realidad el Jurado Nacional de Elecciones tiene una labor más sostenida respecto de los resultados electorales. Y esto significa que se tiene que respetar el mandato de estas autoridades elegidas durante toda la gestión para la cual fueron elegidas, por todo el periodo. Y lo que sucede en la práctica es que muchas veces no se respeta a esa autoridad elegida, o a veces las autoridades mismas no conocen bien sus funciones y no respetan a sí mismas los derechos y deberes que tienen, ¿no? Bueno, la otra función es administrar la justicia en materia electoral por parte del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esto lo hace directamente el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Cuando se presentan los procesos em, y los ve en apelación. También los jurados electorales especiales los ven en apelación, son los que se forman con relación a cada proceso electoral. Luego, la siguiente función es proclamar a los candidatos elegidos el resultado del referéndum y el de otros tipos de consulta popular y expedir las credenciales correspondientes. Vuelvo a decir que el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones no se agota, no se termina en el momento en que se entregan las credenciales a las autoridades elegidas, ¿no? Ahí no acaba. Tiene que verificarse, supervisarse, verse lo que está sucediendo respecto del sistema político. El sistema electoral debe respaldar siempre al sistema político. Las otras funciones son las demás que la ley señala. Entonces, debemos saber que, conforme a nuestra Constitución,
En materia electoral, el Jurado Nacional de Elecciones tiene iniciativa en la formación de las leyes, es decir, tiene iniciativa legislativa, puede presentar proyectos de ley. Y no solamente proyectos de ley que tengan que ver con su ley orgánica, por ejemplo, si es que la quieren modificar, sino también la creación de normas en materia electoral que modifiquen y signifiquen una mejora, un cambio de mejora en todo el sistema electoral y el sistema político y como por ejemplo las normas de partidos, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo cuando se dio la ley de cuotas, ¿no? Las cuotas de género para la participación, no solamente de las mujeres, sino también cuotas para las personas jóvenes y las personas de poblaciones en condición de vulnerabilidad. Em, También establece la Constitución que el Jurado Nacional de Elecciones presenta al Poder Ejecutivo el proyecto de presupuesto del sistema electoral que incluye por separado las partidas propuestas por cada entidad del sistema. Lo sustenta en esa instancia y ante el Congreso de la República. Esto es importantísimo porque el presupuesto es lo que determina que se pueda realizar lo que está establecido, lo que consagra nuestra Constitución Política del Perú. Si es que el Congreso no le da el presupuesto, el Jurado Nacional de Elecciones no va a poder garantizar la legalidad de unas elecciones generales, de unas elecciones regionales y locales, de una eh, pacífica situación, coyuntura del sistema político, que es el problema que tenemos en este momento, dicho sea de paso, y con el pliego presupuestal está también señalando que hay partidas separadas respecto de ON y RENIEC, ¿no? Para que puedan manejarse, pues, y pueda ejecutarse ese presupuesto de manera fluida, activa, ¿no? Muchas veces se da que pues el presupuesto que se otorga no es suficiente, ¿no? Y se las tienen que arreglar como puedan, con el presupuesto otorgado cada año. La Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, en sus artículos primero y quinto, establece justamente que es un organismo constitucionalmente autónomo, administra justicia en materia electoral, ¿no? Estas son las funciones según la ley orgánica. Custodia y mantiene el registro de organizaciones políticas, fiscaliza la legalidad del ejercicio de sufragio, procesos electorales, referéndum, consultas populares y de la elaboración de los padrones electorales y cumple otras funciones señaladas en la Constitución y las leyes. Entonces, tenemos cuatro grandes aspectos, ¿no? Justicia electoral, registro de organizaciones políticas. Este último sí lo hemos podido ver muy activamente en los últimos tiempos, ya que estamos en momentos preelectorales. Luego, la fiscalización de la legalidad del ejercicio de sufragio, como digo, no se agota en el momento del proceso electoral, no se agota en el momento de la entrega de acreditación a las autoridades elegidas. ¿Ya? Esto tiene que ver en adelante hasta que termine la gestión. Se tiene que saber si se respetó la voluntad popular, si se respetó lo que fue los resultados electorales hasta el final de la gestión. ¿Mm? Y también las autoridades elegidas, por supuesto, si respetaron sus funciones y competencias hasta el final de su gestión. Y otras funciones señaladas en la Constitución y las leyes implican, pues, sobre todo el tema de la educación cívico-electoral, que bueno, que sí lo prevén en la práctica con programas de educación cívica electoral y con una escuela de políticas y gobernabilidad,
Sin embargo, en nuestro país, que es tan diverso, tan multicultural, pues este aspecto no ha sido todavía extendido como se debe, como se requiere y como se necesita, ¿ya? Según nuestra realidad histórica y política. La Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, en su artículo segundo, establece el fin supremo. Aquí hay una foto de la sede principal que está en el centro histórico de Lima, la sede principal del Jurado Nacional de Elecciones. Su artículo 2, ¿no? El artículo 2 de la ley orgánica dice que es fin supremo del Jurado Nacional de Elecciones velar por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales. Vuelvo a decir, la idea es que hay un voto popular, hay un resultado electoral, ¿no? De ese voto popular y el respeto y cumplimiento de ello no se agota en el escrutinio, en la organización del propio proceso electoral, en el acta electoral que resulta de cada mesa de sufragio, en la credencial que entrega el Jurado Nacional de Elecciones a la autoridad elegida, no se agota ahí. Ese respeto y cumplimiento debe velarse hasta el final de la gestión. Y el Reglamento de Organización y Funciones, el ROF, que toda entidad pública tiene, el ROF. Lo van a escuchar mucho cuando ustedes tengan la oportunidad, si no lo han tenido ya, de ingresar a trabajar, de servir en una entidad pública. El Reglamento de Organización y Funciones es lo que pone en práctica lo que establece la ley orgánica de cada entidad y además es la guía de los procedimientos y de las acciones que se realizan por todo funcionario o funcionaria en nuestro país. En su artículo primero sobre el contenido establece que el Reglamento de Organización y Funciones es el instrumento técnico y normativo institucional que precisa la naturaleza, la finalidad, las funciones generales y las atribuciones de cada una de las áreas. También precisa la estructura funcional y orgánica de cada una de las dependencias hasta el cuarto nivel organizacional y su elaboración se sustenta sobre la base de criterios de simplicidad y flexibilidad en un contexto del necesario uso racional de los recursos públicos. Esto es lo que está establecido. Ahora, en la práctica, no necesariamente se da dentro de todas las necesidades que tenemos en nuestro país, ¿no? Y los alcances que debiera tener. Muchas veces porque el presupuesto no es destinado correctamente o no es destinado con toda la densidad y el monto que requiere cada área, ¿no? Por ejemplo, en el Jurado Nacional de Elecciones hay programas que están destinados a la educación cívico-electoral, pues no hay mucho presupuesto para esa educación cívico-electoral. Y en este momento tenemos pues una serie de partidos políticos, una serie de un número grande de personas que están presentándose a las elecciones y muchas veces pues no tienen, algunas personas no tienen el conocimiento suficiente sobre las funciones y competencias de los cargos a los cuales se están presentando, a los cuales se están postulando, ¿no? Y esto ha pasado también con autoridades elegidas y entonces terminamos con un sistema político que no cuenta con una base educativa suficiente en cuanto a educación cívica electoral y de sus funciones y competencias, como digo, y bueno, y termina viendo pues una serie de aspectos muy negativos que son como el desconocimiento, la corrupción o incluso la violencia, ¿no? Esos aspectos son los que se dan
que podrían prevenirse con educación cívica electoral extendida en todos los rincones del país, en los lugares de más difícil acceso. Hay lugares en nuestro país donde hay que ir 3 días por río para llegar, ¿no? O 6 o 7 días caminando porque no hay sendero claro, ¿no? No hay camino, ¿no? Para ir en vehículo, sino que hay que ir caminando. Entonces, para todo eso se requiere un presupuesto, claro. Y y todo eso se puede hacer según el reglamento de organización y funciones si es que se cuenta con todos los recursos. No es solamente presupuesto, sino que son recursos humanos, especialización, entidades instaladas y más. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones establece su misión y visión refiriendo. La misión es garantizar la autenticidad, transparencia y legitimidad del sistema democrático en el Perú mediante la impartición de justicia electoral, fiscalización, custodia y registro de organizaciones políticas y educación cívico-electoral para contribuir al fortalecimiento de la democracia y a la confianza ciudadana en las instituciones electorales. Sobre esa base del cumplimiento de esa misión, la visión del Jurado Nacional de Elecciones es ser un organismo electoral transparente, eficiente y moderno para un país libre, democrático, próspero, justo y sostenible. Se dan cuenta que allí en la misión están establecidas las funciones que hemos ya señalado, ¿no? Justicia electoral, fiscalización, ¿no? De la legalidad de los procesos electorales y todos los procesos, ¿no? Como consultas populares, incluso el padrón, la elaboración del padrón de electores, la custodia y registro de las organizaciones políticas, es decir, que sepamos cuáles son organizaciones políticas y que cuentan con todos los requisitos. Y le añade la educación cívico-electoral, ¿m? Porque el Jurado Nacional de Elecciones, como toda entidad, incluso del Poder Ejecutivo en especial, se dan cuenta que se necesita, pues, educar, promover derechos y conocimientos a la población de todas las regiones del país. Este es el organigrama. Bueno, los organigramas de las entidades públicas son así, ¿no? Tienen la presidencia, al costado está el pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Siempre tienen un órgano de control institucional, control interno, una procuraduría pública, las oficinas que son administrativas, ¿no? Y al medio hay una línea, hay una gerencia general, pero al medio hay una línea en vertical que va hasta abajo y donde están las direcciones nacionales que vienen a ser los órganos de línea. Eso es lo que nos importa, los órganos de línea. Todas las demás entidades, perdón, todas las demás áreas y direcciones, oficinas, gerencias, son las que tiene toda entidad pública en cuanto a administración, en cuanto a presupuesto, en cuanto a comunicaciones, informática, tecnología, ¿no? Gerenciamiento. Pero lo que distingue a una entidad pública de las demás es lo que hacen sus órganos de línea. Y entonces aquí vamos a ver, en primer lugar, la conformación del pleno. Luego vamos a pasar a las líneas de trabajo con las organizaciones de línea, organismos de línea, perdón. La conformación del pleno del Jurado Nacional de Elecciones viene a ser de 5 miembros, que son representantes. Uno de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el Poder Judicial, quien preside el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y preside toda la entidad, el Jurado Nacional de Elecciones. Luego hay un representante de la Junta de Fiscales Supremos o Supremas, ¿no? Es decir, el Ministerio Público. Son ambas entidades del sistema de justicia.
un representante o una representante del Colegio de Abogados de Lima. ¿Por qué el Colegio de Abogados de Lima y no otros colegios o la suma de la decisión de todos los colegios de abogados? Bueno, porque el Colegio de Abogados de Lima, como ustedes deben saber, tiene más de 200 años de creado. El Colegio de Abogados de Lima es anterior a la independencia del Perú y su participación ha sido clave en muchos momentos de la historia y la democracia en nuestro país. Y así está establecido en su ley orgánica, la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, y esa es la participación que ha venido teniendo. La ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones, vigente, es de 1995. El siguiente representante es de los decanatos de las facultades de Derecho de las universidades públicas del Perú. Entre los exdecanos se eligen a un decano o decana de la Facultad de Derecho. Y el quinto miembro es un representante, hombre o mujer, de los decanatos de las facultades de Derecho de las universidades privadas. ¿Ya? Entonces, esos son los cinco miembros. Entonces tenemos a las entidades principales del sistema de justicia, a el Colegio de Profesionales, que es el Colegio de Abogados de Lima, porque tiene conocimiento pues de los derechos, de los deberes, de temas de gobernabilidad, temas de democracia, lo que garantiza el Estado de Derecho. Y la academia, ¿no? Así se conformó el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿cuáles son las funciones del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones? La ley orgánica, en su artículo 22, establece que está presidido por el miembro elegido por la Corte Suprema de Justicia y tiene las siguientes funciones. Representar al Jurado Nacional de Elecciones en todos sus actos, convocar y presidir las sesiones del Pleno, dirigir los debates y conservar el orden durante los mismos. O sea, esto es cuando resuelven los temas de justicia electoral y, por supuesto, los temas de política institucional. Otra función es ejecutar los acuerdos del Pleno Jurado, del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, no solamente acuerdan y otro ejecuta, no, ellos mismos ejecutan, ¿ya? Disponen cómo se ejecuta en toda la entidad. Ejecutar el presupuesto del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El que ha sido otorgado por el Congreso de la República, el pliego presupuestal anual, con las entidades por separado, ¿no? Por partida separada, con OMPE. Otra función es ejercer en forma colegiada con los jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, y del Registro Nacional de Estado Civil, RENIEC, la titularidad del pliego presupuestal del sistema electoral, ¿no? Eso es la titularidad del pliego presupuestal, ¿no? Una cosa es la ejecución y otra cosa es la titularidad del pliego, que se presenta ante el Congreso de la República anualmente. Coordinar con los jefes de los organismos, de los otros organismos del sistema electoral, ¿no? Coordinar, es decir, con la OMPE y con RENIEC. Bueno, es importante también señalar que los jurados electorales especiales se forman de manera similar que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en las diferentes regiones y que son conducidas por los órganos de línea que corresponden, pero las reglas son las mismas y son para cada proceso electoral. Entonces, estas son las líneas de trabajo, órganos de línea. La Dirección Nacional de Estudios, Estrategia y Coordinación Territorial es una. La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. La Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas. La Dirección Nacional de Educación, Participación y Formación Cívica Electoral. Y también está la Escuela Electoral y de Gobernabilidad. Entonces, tenemos que las tres primeras responden a las funciones que están establecidas desde la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones.
Y se ha añadido de manera muy fuerte, por lo menos en los documentos, que es la educación, participación y formación cívica electoral y la escuela electoral de gobernabilidad, ¿no? Porque somos un país, pues, como decía, multicultural, un país diverso, un país de diferentes pisos ecológicos, así que se requiere mucha difusión, mucha educación, mucha formación cívica electoral. Pero si bien está establecido aquí, pues se requiere más presupuesto para estas áreas. Pero bueno, vamos a ver ahora. La Dirección de Registro de Organizaciones Políticas depende de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones. Es muy importante. Hemos visto visto en los medios de comunicación todo lo que ha sido este registro de organizaciones políticas, ahora último, para las elecciones generales. Y se encarga esta dirección de planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades de administración del registro de organizaciones políticas de acuerdo a ley, es decir, la administración del registro, ¿ya? El registro no es solamente pues anotar, ¿no? Sino requiere, requiere que cada organización política cumpla con sus requisitos y esos requisitos vienen de un proceso previo que hace cada una de las organizaciones políticas y el Jurado Nacional de Elecciones vela porque se cumplan las normas establecidas para ello. Ese registro da lugar a al sistema político de cada entidad. Bueno, la otra dirección es la de estudios, estrategia y coordinación territorial. Aquí he puesto el mapa del Perú con los nombres de las regiones y los nombres de los países con los cuales tenemos frontera. ¿Por qué? Porque el sistema político, pues muchas veces eh, tiene que cuidar la soberanía nacional, ¿no? Bueno, muchas veces no, siempre, siempre se tiene que cuidar la soberanía nacional. Entonces, es importante que tengamos esa visión de país, tener en cuenta que somos un país con muchas regiones, no somos solamente Lima, la capital. La Dirección Nacional de Estudios, Estrategia y Coordinación Territorial estudia y analiza la información sobre el cumplimiento de normas electorales para identificar situaciones de riesgo y definir soluciones. Prever las soluciones que se tengan que dar antes que haya algún problema o explote alguna dificultad en las diferentes zonas del país, ¿no? Por eso es que la información prevé las situaciones de riesgo para evitarlas y planifica soluciones posibles. Eso es por lo menos su mandato. Esta Dirección Nacional tiene dos direcciones, que son la Dirección de Estrategias Electorales y la Dirección de Gestión y Coordinación Territorial. Y a su vez, ahí responden las oficinas desconcentradas, ¿no? En el Perú, el territorio nacional. Luego está la Dirección de Fiscalización y Procesos Electorales. La Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales se encarga de monitorear, supervisar, auditar, evaluar, revisar y fiscalizar el cumplimiento de las normas electorales en el desarrollo de las actividades de fiscalización en periodo ordinario y periodo electoral. Fíjense bien, ¿ah? No es solamente el momento del proceso electoral, es cuando la OMP ejecuta el proceso electoral, lo lleva a cabo, ¿no? Pero el Jurado Nacional de Elecciones es quien fiscaliza si eso estuvo ajustado a derecho o no. Entonces, no solamente puede quedarse en el periodo electoral, porque puede ser que en el periodo electoral todo parezca que está bien, pero en adelante
ya no se respeten esos resultados, ya no funcione tal cual se dio cuando se otorgaron o se entregaron las acreditaciones a las autoridades elegidas. Por eso es que es importante esta mención que hacen acá, que es periodo ordinario, fiscalización de periodo ordinario. Y tienen la finalidad, esta Dirección Nacional, de garantizar la voluntad popular y transparencia de los procesos electorales, del referéndum y de otras consultas populares convocadas bajo los mecanismos de la fiscalización electoral operativa y digital. Mm, Ya, esto es más específico, más puntual sobre lo que se está diciendo. La dirección, esta dirección tiene dos unidades orgánicas, ¿no? La Dirección de Fiscalización Electoral Operativa y la Dirección de Fiscalización Electoral Digital, ¿no? Operativa cuando va al terreno, ¿no? Porque los representantes del Jurado Nacional de Elecciones van con los jurados electorales especiales a ver si están efectivamente pues cumpliendo con todas las normas establecidas. Y electoral digital porque lo que se da de manera presencial tiene que estar también registrado en el sistema digital, el sistema informático. Y por último, la Dirección Nacional de Educación, Participación y Información Cívica Electoral es una dirección nacional que depende de la Gerencia General. Se encarga de planificar, organizar, dirigir y coordinar y también controlar y ejecutar las actividades de educación electoral y formación cívica ciudadana. ¿Mm? Se supone que con el Ministerio de Educación se coordina la educación cívica, pero no es suficiente con el Ministerio de Educación porque no es solamente pues, en los espacios de educación formal que se tendría que dar la educación cívica electoral, ¿no? Sino en todos los espacios posibles donde haya participación política de las personas. Esta Dirección Nacional prevé mecanismos para promover el diálogo y la participación política alineadas a los valores democráticos de un Estado de Derecho. ¿Ya? Es aquí, con esta dirección, que se da la operatividad de la democracia de manera sostenida y no solamente al momento que vamos a votar, porque esto está relacionado con los espacios de participación, los espacios donde se dé opinión, los espacios que reflejan la libertad de decisión conjunta, de la toma de decisiones, la elaboración de propuestas desde la sociedad civil al Estado, los espacios de articulación incluso del Estado con la sociedad civil, para que en cada tema pueda haber una presentación de la realidad y una elaboración de propuesta que surja, que nazca de la propia sociedad civil. Solamente la sociedad civil es la que va a decir cuáles son las dificultades y los problemas que existen en nuestro país para que el Estado de Derecho se mantenga. Y por último, la Escuela Electoral y de Gobernabilidad está según el Reglamento de Organización y Funciones del Jurado Nacional de Elecciones, el artículo 52, que dice que es el órgano de altos estudios electorales, el órgano de investigación académico y de apoyo técnico al desarrollo y cumplimiento de los objetivos del Jurado Nacional de Elecciones. Y organiza cursos de especialización en materia electoral, de democracia y gobernabilidad. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad depende de la Dirección Central de Gestión Institucional. ¿Ya? La Escuela Electoral y de Gobernabilidad funciona en Lima, es una específica, ¿no? Es una entidad de educación superior. em, Está separada de la Dirección de Educación Cívico, Electoral y Ciudadanía porque eh, es un centro de estudios, no es un lugar donde, no es una dirección
que va a todo sitio, a todo rincón del país, que es lo principal, sino que es una entidad más específica. Y bueno, esto es lo que quería exponerles, si es que está claro lo que hace el Jurado Nacional de Elecciones, y quedo a la espera de sus preguntas o alguna intervención. Muchas gracias. Bueno, chicos, quien tiene una pregunta la puede realizar al momento de ahora. Ok, ahí tenemos a Alison. Sí, buenas tardes, doctora. La verdad, su exposición ha sido muy interesante y enriquecedora. Mi pregunta va relacionada a las elecciones que se van a suscitar ya pronto y es ¿qué reforma considera usted que sería prioritaria para fortalecer el rol del Jurado Nacional de Elecciones y, bueno, el sistema electoral peruano en general? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, considero que la reforma más importante es reforzar la educación cívica electoral para que cada agrupación política garantice que sus miembros, sus integrantes, cuentan con una educación cívica electoral acreditada, que sea de cada partido de formación de sus integrantes, ¿no? En cuanto a las leyes, en cuanto a las normas, en cuanto a las funciones y competencias de los cargos a los cuales postulan cuando hay elecciones, o del poder que quieren ejercer cuando se presenten a elecciones. Y esta formación tendría que contar con una oferta educativa por parte del Jurado Nacional de Elecciones en el rincón del país más alejado, en el de más difícil acceso, porque si decimos pues que los partidos tendrían que dar una formación a sus integrantes, quizás solamente los que tengan recursos materiales van a poder cumplir con ese requisito. Por tanto, para que cumplan los diferentes partidos o agrupaciones políticas que se formen con el sustento de cada uno de sus integrantes, tiene que haber una oferta educativa brindada por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? Porque así irá de la mano el sistema electoral con el sistema político, porque tendríamos autoridades elegidas que tienen pleno conocimiento de sus funciones y competencias, y también tendríamos una ciudadanía que sepa respetar la voluntad popular. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Yo también, si es que alguien más no tiene ninguna pregunta, puede alzar la mano. Bueno, en todo caso, yo sí tengo una pregunta. Al inicio de la presentación, usted mencionó que el proceso electoral no se agotaba en lo que sería así el proceso, ¿no? Y, o sea, se refiere a algo como que extraprocesal. Tengo entendido que se refiere que este proceso de elección, bueno, yo lo entendí en la forma de que involucra lo que serían las protestas que hacen las personas. ¿Se refiere a eso? Cuando digo que no se agota, lo que no se agota es el cumplimiento de las funciones por parte del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, acá dice que el fin supremo
es velar por el respeto y cumplimiento de la voluntad popular manifestada en los procesos electorales. Entonces, el proceso electoral se termina cuando acabe el escrutinio, cuando se declara quiénes fueron las autoridades elegidas y luego el Jurado Nacional de Elecciones entrega las credenciales a las autoridades elegidas, ¿no? Entonces, para esa entrega de credenciales es que ya acabaron los procesos electorales. Pero ese resultado de los procesos electorales se mantiene en el tiempo del periodo para el cual esa autoridad fue elegida. Entonces, si hay protestas, bueno, tendría que haber consultas populares, tendría que haber referéndum, tendría que haber otros procesos, tendrían que organizarse esos otros procesos para que democráticamente sepamos qué cambió, o sea, si va a haber cambio respaldado por el orden constitucional sobre esos resultados electorales originales, pero que ahora ya la voluntad popular cambió, ¿no? Si la voluntad popular cambió, entonces es necesario constatarlo, confirmarlo con los otros procesos, ¿no? Como las consultas populares y el referéndum. Muchas gracias, doctora. Última llamada para las últimas preguntas, si es que nadie más tiene. Si no quería yo señalar algo más que me gustaría Sí, remarcar. sí, remarque. Sí. En, me preguntaba, me preguntaban por las otras reformas. Bueno, con respecto a la reforma, con respecto a las elecciones generales actuales, sí me parece vital que haya educación cívica y electoral fortalecida y extendida en todo nuestro país. Pero también me parece importante que haya una reforma en cuanto a la justicia electoral, la manera de administrar justicia desde el Jurado Nacional de Elecciones. Y es que se requiere que haya más acceso a la justicia y que haya más estudios de enfoque de género al momento de realizar la administración de justicia. Porque el Poder Judicial, por ejemplo, tiene ello. El Poder Judicial tiene un, un área, una comisión y un programa de acceso a la justicia. ¿Para qué? Para que las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad también accedan a la justicia. En el caso de temas, el caso que concierne al Jurado Nacional de Elecciones con los temas electorales, muchas veces vemos pues que las personas en condición de vulnerabilidad son discriminadas, son violentadas, son excluidas de los espacios de participación política. Y no solamente me refiero ahí a las personas, por ejemplo, personas con discapacidad o personas adultas mayores o personas jóvenes, sino, o muy jóvenes, o de los lugares alejados, de pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? Sino también me refiero a las personas que han sufrido violencia. Incluso cuando han ingresado, cuando han sido elegidas como autoridad, sufren violencia. Y esto ha sucedido con las mujeres en muchos aspectos. Si bien es cierto que tenemos un sistema político bastante agresivo, bastante violento, porque tenemos hasta alcaldes que han sido asesinados, ¿no? Lo que sucede en mucho desde que ha operado la ley de cuotas de género es que muchas mujeres cuando han ya ingresado a los consejos municipales, a los consejos regionales, no se les ha dejado participar como debiera, no se ha respetado su autoridad, ¿no? Como persona elegida, como autoridad elegida. Entonces las personas que sufren violencia pasan a ser personas en condición de vulnerabilidad. Y desde el Jurado Nacional de Elecciones se encuentran los casos de apelación de vacancias, procesos de vacancia
muchas veces han sido injustos. No digo que todos sean injustos, seguramente algunos sí lo son, ¿no? Pero yo he podido saber, patrocinar, asesorar incluso a casos de mujeres que son regidoras distritales, regidoras provinciales, consejeras regionales, ¿no? Que han sido víctimas de acoso político y, y luego les han generado algún proceso de vacancia que lo tienen ahí pendiendo sobre su cabeza hasta el final de su gestión, ¿no? Entonces no es fácil trabajar así tampoco. No es fácil trabajar así y ejercer los derechos políticos de esa manera. Por eso que yo propondría que lo que es la administración de justicia electoral, pues sea también con un protocolo de aplicación del enfoque de género en la administración de justicia electoral, así como lo tiene el Poder Judicial en este momento y ya vigente desde hace unos años. Hay otra pregunta, me parece. Sí, ¿aló? Sí, escucho. Buenas tardes, doctora Tami. Le saluda la doctora Angélica Sayán. Justo quería hacerle Hola, una doctora. pregunta de un contexto actual. En mi caso, porque he estado yo de candidata en las internas para la presidencia de la República por un partido. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones declara improcedente la candidatura tanto en las internas como también en su instancia. Entonces, siendo el Jurado Nacional de Elecciones un órgano de cierre constitucional, ¿cómo se justifica su inhibición ante denuncias de fraude y vulneración de democracia interna bajo el pretexto de autonomía administrativa, cuando el Tribunal Constitucional ha establecido que ningún acto electoral puede estar exento de control si vulnera el contenido esencial del derecho a elegir y ser elegido? En mi caso, pues, se vulneró este derecho de elegir y ser elegido, siendo inclusive mujer, se me ha discriminado y lógicamente esos temas no se pueden permitir pues en el Jurado Nacional de Elecciones. Particularmente le dije al representante del actual del Colegio de Abogados, el doctor Willy, que eso no se podía hacer, ¿no? Sin embargo, han hecho caso omiso y lógicamente se han vulnerado los derechos. Entonces, esa es la pregunta, ¿no? Ellos de alguna forma se jactan de que son autónomos, ¿no? Pero sin embargo se limpian las manos diciendo que lo tiene que resolver todas las acciones del comité electoral, temas administrativos. Pero la justicia constitucional es clara. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma defender la tutela de derechos, ¿no? De la participación política, ¿no? Muchas gracias por su intervención, doctora Angélica Sayán. Eh, bueno, cuando hay controversias sobre los temas electorales por parte del Jurado Nacional de Elecciones, lo que corresponde es recurrir al Tribunal Constitucional. Esa es la instancia a la que tocaría ir para presentar el caso. Coincido con usted en su apreciación. Es muy lamentable que haya ocurrido esto y bueno, habrá que establecer responsabilidades, ¿no? En la investigación, en la revisión del caso, saber qué es lo que está sucediendo. Es posible que desde el Tribunal Constitucional se pueda dar alguna medida cautelar o alguna forma de intervención inmediata para que no siga ocasionando un perjuicio como como está ocurriendo en este momento a puertas de las elecciones generales. Yo recomendaría que recurra al Tribunal Constitucional, doctora. Bueno, si no hay otra pregunta adicional, daremos un minuto para que puedan levantar la mano. Gracias, doctora. De nada. Bueno, en todo caso ya estaríamos terminando esta exposición de la doctora Quintanilla sobre el Jurado Nacional de Elecciones. Agradecemos a todos los presentes y especialmente a la doctora Quintanilla también por presentarnos bueno,
por exponernos, ¿no? Sobre este tema tan importante en miras de las futuras elecciones, ¿no? Y espero que haya sido enriquecedor para todos nosotros. Muchas gracias, doctora Quintanilla, y muchas gracias a los presentes. Muchas gracias a todos. Hasta otra oportunidad. Bye, chicos. Bye, doctora. Votemos a Gracias. conciencia. Votos a conciencia. Hasta luego. Hasta luego.